Hola amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Seguimos en esta carrera, en este camino de explicar la historia de la filosofía, la historia de las grandes ideas, de las grandes teorías. Hoy vamos a ver tres de ellas que aparecen en el esquema inicial. Hoy me he traído una especie de mascota, es un coleguita, un primo de nuestra especie que lleva más tiempo que nosotros en el planeta Tierra y que no lo ha deteriorado en absoluto en comparación con lo que hacemos nosotros y que seguramente es capaz también de sentir con la misma intensidad que nosotros, pero haciendo menos daño. Bueno, el tema de hoy es una de las famosas parejas de la historia de la filosofía. En la historia de la filosofía y del pensamiento muchas veces aparecen parejas, es decir, dualismos. Por ejemplo, hemos visto uno ya. Hemos visto Heráclito, Parménides. Casi siempre se les explica juntitos. ¿Por qué? Pues justamente porque el uno dijo lo contrario que el otro, y el otro que el uno, es decir, porque mantienen posturas absolutamente contrarias. También va a suceder en otros ejemplos, por ejemplo, dentro de poco veremos Aristóteles, Platón, pues también se les pone juntitos. Hay un famoso cuadro, la Escuela de Atenas, muy famoso, la época renacentista, donde aparece Platón señalando hacia arriba, como diciendo, arriba está la explicación de todo, y Aristóteles, su discípulo, diciendo que no, maestro, que no, que hay que investigar lo de aquí abajo. Es otro famoso dualismo, otra famosa pareja de la filosofía. También en la época moderna, pues entre los filósofos racionalistas y empiristas es muy frecuente explicarlos en pareja, es decir, el más representativo de los filósofos racionalistas, Descartes, por ejemplo, y el más representativo de los filósofos empiristas, Hume. Bueno, pero la pareja que vamos a ver en este tema es una pareja un poco extraña, porque se trata de los sofistas y Sócrates, y es uno, Sócrates, contra todos, contra los sofistas, ¿verdad? Por eso digo que es una pareja un poco extraña. Como el tema es pues lo suficientemente amplio, tenemos que dividirlo en dos, y vamos a ver ahora a los sofistas. Bien, sobre todo vamos a ver, como sabéis, sus teorías. Aquí no vamos a contar la vida, ni vamos a contar otras historias muy interesantes de la filosofía, sino la historia de las teorías, porque si dominamos la terminología, si dominamos los conceptos y si dominamos las teorías, nos va a ser fácil entender, estudiar y aprobar la filosofía. Bueno, vamos a hablar entonces de los sofistas, la pareja contraria a Sócrates. ¿Quiénes son los sofistas? Los sofistas, en su nombre, indica que tienen la misma raíz que sofos, que es sabio, que a su vez es la raíz que viene de Sofía, sabiduría. Fijaros que es un nombre femenino. Sofía, sabiduría, sofos, sabios. Sofista, sofista viene a ser un maestro, un enseñante. De hecho, fueron los primeros que se dedicaron, digamos, de una manera profesional a la enseñanza. Eran sabios, pero eran unos sabios un tanto peculiares, por dos motivos que os voy a explicar. Uno de ellos es que no eran ricos, no eran suficientemente ricos para vivir solamente de la especulación filosófica o para tener demasiado tiempo libre. Tenían que ganarse la vida. Y otra, que aunque venían de las colonias, de las polis griegas que estaban por todo el Mediterráneo oriental, fueron a situarse, por decirlo así, emigraron a Atenas, que en esta época, siglo V, siglo IV antes de Cristo, era la gran metrópolis griega, era pues donde la ciudad más próspera, también más rica, y por lo tanto donde siempre hay emigración de otras zonas, ¿verdad? No eran suficientemente ricos y por lo tanto encontraron en la enseñanza un medio de vida, cosa que les reprochaba, por cierto, Sócrates. Pero es que lo necesitaban. Y diréis, ¿qué enseñaban? Pues, hombre, enseñaban sobre todo dos cosas. Dialéctica, es decir, aprender a explicar las ideas y a defenderlas, y retórica, a exponerlas con elegancia y con eficacia.
pero también explicaban pues todo lo que sabían, la cultura general de su época. Ya hemos dicho que eran sofos, que eran sabios. Sofos, sabios, pero que a su vez enseñaban, maestros. No eran una escuela filosófica, es decir, no eran como la escuela de Tales, etcétera, no constituían una escuela filosófica. Cada uno era, por decirlo así, de su padre y de su madre. Pero sí compartían, en mayor o menor intensidad, ciertas actitudes y ciertas teorías que, por otra parte, tenían que ver con el trabajo que desarrollaban, ¿no? Con la enseñanza de la retórica, con enseñar a razonar, a mantener ideas, ¿no? Aunque no las estuvieras totalmente de acuerdo con ellas. Mantener una idea y la contraria, por ejemplo, era un ejercicio que hacían los sofistas con sus alumnos, y es un ejercicio muy interesante. Bueno, ya digo que sus teorías eran teorías que no tenían ese nombre que les estamos dando ahora, porque primero aparecen las teorías y luego se les pone un nombre. No suele ser al contrario, ¿no? Que alguien diga, oye, voy a hacer una teoría con este nombre. Primero emite una teoría y luego se le pone el nombre, ¿verdad? Y esas teorías, ya digo, son las que Sócrates procura rebatir. Por lo tanto, a los sofistas siempre se les ha puesto delante de Sócrates como si fueran una especie de putsch, ¿no? de entrenamiento. Ahí se entrenó Sócrates para fundar su filosofía. Pero tienen mucha importancia los sofistas y sobre todo sus teorías, porque sus teorías se extienden a lo largo del tiempo en toda la historia de la filosofía y desde luego llegan a nuestro tiempo. Vamos a ver qué teorías son estas y las vamos a ver apoyándonos en frases, en 3 frases, que las he puesto también en el esquema inicial, con las cuales también pretendo que hagáis un ejercicio, como en el tema anterior, solo que más fácil porque va a ser más corto, un ejercicio que luego explicaré. Vamos a empezar por la primera teoría, que es el relativismo. Por supuesto, relativismo, recordad, ismos, teoría, ¿no? Teoría filosófica, ismo. ¿Sobre qué? Sobre que todo es relativo, ¿no? Seguramente esto se le alcanza a cualquiera que quiere decir esto, el relativo. Todo es relativo, pero hay que especificar un poco más para llegar al aprobado, ¿verdad?, en filosofía. Hay que concretar, todo es relativo, ¿a qué? ¿A qué es relativo todo? Pues la frase de Protágoras nos lo va a aclarar. Protágoras decía, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Con ello qué quiere decir? Que todo es relativo al ser humano, a su situación concreta, a su carácter, a sus circunstancias, a la sociedad que le rodea. Por lo tanto, las afirmaciones, sobre todo de carácter ideológico, moral, legal, son relativas a las circunstancias que vive el ser humano. Eso sería el relativismo. Sobre todo se refiere, como veis, a las ideas morales, a las ideas incluso políticas y a las propias leyes, ¿no? Los sofistas vivían en una ciudad cosmopolita que conocía perfectamente que las leyes y las costumbres y los pensamientos de los pueblos vecinos eran muy diferentes y a veces opuestos a los pensamientos, a las leyes, a los valores de los griegos, ¿verdad? Pues bueno, esa es la idea del relativismo. Bien, la segunda teoría que vamos a ver es el escepticismo. Tienen una cierta concatenación, ¿no? Si todo es relativo, no hay una verdad absoluta, ¿verdad? No hay nada que podamos decir que sea absoluto. Es una discusión que tenemos hasta en nuestros propios días, que sigue vigente. ¿Hay algunos valores que sean absolutos? En el mundo moral, en el mundo político, incluso en el mundo científico, ¿hay una verdad absoluta? Todo esto hoy en día se discute como en los tiempos antiguos. Bien, el escepticismo nos dice que no hay una verdad de la cual podamos estar absolutamente seguros, que no hay verdades absolutas o seguras. Hay una frase de Gorgias, el segundo gran
o por lo menos el segundo, igual de famoso que el primero, que Protágoras, gran sofista, que relata esta teoría de una manera un poco extrema, provocativa, porque Gorgias lo hacía con una idea de provocación, ¿no? De llevar las cosas a su último extremo. Daros cuenta que eran profesores de retórica. La frase famosa de Gorgias es nada es decir, nada existe. Si algo existiera, no lo podríamos conocer. Y si lo conociéramos, no lo podríamos comunicar a los demás con el lenguaje. Bueno, es una fórmula retórica, con la cual Gorgias lo que quería decir es que la verdad no es tan sencilla como se piensan algunos, ¿no? Es que la verdad es compleja, que es difícil de descubrir y que es difícil luego también incluso de comunicar. De hecho, fijaros, para poneros un ejemplo, creo que en Internet hay algunos que son todavía terraplanistas, es decir, que ya cuando los griegos sabían que la Tierra era redonda, pues todavía no les ha llegado la microonda a estas pobres personas, ¿verdad? Fijaros si es difícil, a veces, que el conocimiento se transmita a toda la gente. Bueno, y finalmente otra gran teoría de los sofistas es el convencionalismo. Convencionalismo viene de convención, que es acuerdo. ¿Y qué se refiere? ¿A qué se refiere ese convencionalismo, ese ismo? A que las leyes y las normas morales, puesto que no hay una verdad absoluta, son el resultado del acuerdo, de la convención. A veces una convención, digamos, explícita, ¿no? Por ejemplo, pues se vota en una asamblea, pero otras veces una convención implícita, es decir, la costumbre, el consenso del tiempo, pero no tienen un origen divino, ni tampoco un origen natural las leyes, sino un origen convencional. Son construcciones de los seres humanos, construcciones de la sociedad. También es una teoría muy moderna, porque en los tiempos modernos esa es la teoría en la cual se basa la construcción de los estados de derecho, ¿no? La ley se hace a base de los consensos, eso sí, los consensos democráticos, ¿no? Siempre que se pueda o nos dejen. Bueno, tenemos aquí otra frase que podría ser una frase convencionalista, pero que es una frase que no viene de estos filósofos. La he puesto ahí para que en el ejercicio poner como una especie de trampa o de prueba. No es una frase de Protágoras, ni de Gorgias, ni de ningún otro sofista. Es una frase de la sabiduría popular, que no sé si la habréis oído porque es muy antigua, como su propio nombre, bueno, como su propia expresión lingüística dice. No sé si habréis oído esta expresión. Donde fueres, haz lo que vieres, un refrán. Donde vayas, te tienes que adaptar y tienes que adoptar los valores, las costumbres, las ideas de allí para no tener problemas o porque ese es el criterio moral, ético y político que debes seguir, ¿no? El famoso camaleón. Me estoy acordando ahora de una canción que casi me viene a la cabeza porque expresa claramente esta ideología, ¿no? De donde fueres, haz lo que vieres. Es una frase convencionalista, ¿no? Es decir, la verdad es pura convención, es puro acuerdo, es puro, digamos, consenso de la sociedad y de las circunstancias que rodean a esa sociedad. Bien, tenemos aquí, como veis, tres teorías que se van a desarrollar a lo largo de la historia y que van a servir a Sócrates para reaccionar contra ellas. ¿Qué necesidad tenía Sócrates de reaccionar contra estas ideas, contra estas teorías? Bueno, claro, si llevamos hasta los últimos extremos cualquiera de ellas, vamos a tener problemas teóricos, pero también problemas prácticos. Si todo es relativo, encontramos ahí una disculpa para no poder, por ejemplo, criticar a nadie o enjuiciar a nadie, o juzgar a nadie, y por lo tanto que cada uno haga lo que quiera. Sabemos que en ese caso los que más pueden son los que van a imponer su voluntad, y eso en una sociedad
en una polis y en una polis democrática, en cualquiera, pero en una polis democrática es muy peligroso. El escepticismo, si lo llevamos hasta sus últimas consecuencias, pues podría arruinarnos, digamos, el esfuerzo que hacemos para conocer las cosas. ¿Para qué vamos a conocer? Si no se puede conocer nada, lo mejor es la ignorancia, ¿no? Quedarnos en la ignorancia, no indagar nada. Eso sería el fin de la filosofía y de las ciencias y del conocimiento humano. Y el convencionalismo, que es la teoría moderna del Estado, es decir, toda ley es una construcción humana, también necesita un complemento superior, porque sabéis que las democracias también tienen sus límites, ¿eh? En la teoría democrática se dice, sí, las leyes emanan de la voluntad popular y de las votaciones y de los representantes, pero hay ciertos límites que no se pueden pasar. No se puede llegar, por ejemplo, a una votación que diga, pues vamos a reimplantar la esclavitud, como algunos están deseando, o vamos a reimplantar, digamos, el racismo, o vamos a volver a las mujeres a su situación antigua y privarles del voto. Estas son cosas que no se pueden hacer. Por lo tanto, no todo puede ser convencional. Como veis, hay una problemática muy rica detrás de estas teorías, pero así se construye la filosofía. Cuando hay una teoría que dice parte de la verdad y otra que le dice, oye, pero te has olvidado de esta parte de la verdad. Así se construye el saber humano. El saber humano y la filosofía no es monolítico. No hay cosa más contraria a la filosofía y a la ciencia que el dogma, que el pensamiento único, que el autoritarismo del pensamiento o que la cortedad de la razón, ¿verdad? Bueno, pues vamos a verlo esto en el próximo tema con Sócrates. Pero antes, como decía, os quiero proponer un ejercicio, que este va a ser más sencillo. Aquí, en el esquema inicial, vais a ver teorías, 3 teorías, sofistas, 2 autores filosóficos y frases, 3 frases. Bueno, tenéis que relacionar cada frase con cada teoría y con cada autor filosófico. Si alguna os queda suelta, pues la dejáis suelta, ahí puede estar la trampa. Vamos a ver si la resolvéis. Ya sabéis que lo que trato sobre todo es de ayudar a la gente que está estudiando, que se está enfrentando a textos filosóficos y ve en ellos alguna dificultad. También para eso está el comentario. Vosotros podéis escribir, podéis consultar. Mirad, a un profesor de filosofía, si es verdadero profesor de filosofía, lo que más le gusta es que le pregunten, que le pregunten, que le pongan en cuestión a él mismo. Oye, pero esto que has dicho no lo veo claro, lo veo de otra manera. Podéis hacerlo para dudas o para contradecirme. Pero si, a pesar de las dudas o de las pegas, encontráis que esto es útil, pues también es verdad que si es útil os recomiendo que lo compartáis y que apoyéis estos tutoriales con vuestras opiniones, tocando la campanilla esa, poniendo así y esas cosas de internet que a mí la verdad que me hacen mucha gracia, pero que son necesarias. Vale, pues hasta la próxima. Gracias.